¿Qué tal? Buen día a todos, muchas gracias. Bien, doctor, primero que nada, gracias por el tiempo que nos ha dedicado y me gustaría que empecemos por describir, esta situación en particular, pero para hablar ya un poco más en general, que sufrió un episodio convulsivo. ¿Es sinónimo de que tiene alguna patología neurológica o puede haber otra causa? Claro, no necesariamente se trata de una enfermedad neurológica. Bien. Muchas veces las convulsiones son un evento, es como decir que alguien tiene fiebre, ¿bien? Es la expresión de que algo está pasando. A veces pasa que algún paciente por alguna razón tiene una hipoglucemia, por ejemplo, le baja mucho el azúcar y eso desencadena una convulsión. Eso puede ser un escenario. Claro. O sea, es un síntoma, no es una enfermedad en sí misma. Bien. En algunos casos es un síntoma y en algunos casos es la enfermedad en sí. Esos casos son aquellos pacientes que tienen alguna predisposición en su cerebro a tener de vez en cuando crisis convulsivas. Bien, bien. ¿Ese tipo de casos son heredados, doctor? ¿Pueden generarse a lo largo del tiempo? Existen diferentes etiologías en esto. Hay casos que sí son heredados, hay casos que tienen que ver con alguna alteración genética y hay casos que son adquiridos también. Por ejemplo, alguna persona que ha tenido un accidente de tránsito muy fuerte con un golpe en la cabeza que le ha dejado alguna cicatriz, por así decirlo, es una persona que va a tener una predisposición a tener convulsiones, a tener epilepsia. O aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido una enfermedad cerebrovascular y han quedado con alguna cicatriz en el cerebro, van a tener una predisposición a tener crisis epiléptica. ¿Es lo mismo hablar de convulsión que hablar de epilepsia? No es lo mismo, es parecido, son términos parecidos. Epilepsia es la enfermedad en la que existe esa predisposición a tener crisis convulsivas, pero no es lo mismo que convulsiones. Claro. Doctor, para que entendamos un poco más, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro cuando tenemos una convulsión? Bueno, ustedes saben que las neuronas se comunican por pequeñas descargas eléctricas, muy chiquititas, pero que lo hacen de manera muy ordenada y organizada. De esa manera nosotros podemos hablar, podemos expresarnos, podemos movernos, gracias a esa comunicación eléctrica que existe entre las neuronas. Cuando esa comunicación eléctrica es anormal, es excesiva y es asincrónica, produce esto que nosotros clínicamente lo vemos como una convulsión o una crisis convulsiva, de las cuales existen diferentes tipos. Algunas son muy aparatosas, con mucho movimiento, lo cual asusta mucho, y otras apenas puede ser simplemente que alguien se quede un ratito como desconectado, como parpadeando, y luego vuelve a conectarse. Bien. Doctor, el parte médico de Javier Altamirano, por ejemplo, dice que se determinó que la causa de la convulsión sufrida por este jugador, obviamente, fue una trombosis del seno longitudinal superior del cerebro. ¿Qué es lo que sucedió, más o menos, para traducir? Exactamente. Bueno, cuando alguien tiene una convulsión por primera vez, lo que hacemos es buscar, en primer lugar, en el cerebro si hay algo que lo predispone a esto, ¿cierto? Sí. Y hacemos una serie de estudios. Entre esos estudios hay estudios vasculares, es decir, que analizamos las arterias y las venas para ver si hay algún problema en ese nivel. Y en este caso se encontró en las venas del cerebro una trombosis, lo cual significa que hay un coágulo en el interior de las venas y que ha producido este estado que le ha predispuesto a tener crisis convulsiva. Bien, y se sabe, eso es hereditario, se sabe por qué, porque le llamaba la atención que en un jugador de 24 años suceda este tipo de episodios. Las trombosis venosas cerebrales no son muy frecuentes, pero sobre todo ocurren en pacientes jóvenes, en personas jóvenes. Habrá que estudiar si esto es por una predisposición genética que tiene a generar trombos de manera anormal o existe algún agregado adquirido que pueda haber generado esto. Yo creo que todavía esos datos no los vamos a tener en este caso, pero seguramente se están investigando. Doctor Cosio, Fabián Orqueda le saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ahora, este riesgo de enfermedad cerebral que se da, digamos, en este tipo de eventos, del rugby, del fútbol americano, del fútbol, ¿está vinculado con la duración de la carrera para un jugador? ¿Y hay algún tipo de investigación de los efectos de los golpes en la cabeza a largo plazo? A ver, creo que estamos hablando de cosas diferentes. Por un lado, son los traumatismos crónicos. Sí. ¿Bien?
que eso no son muy conocidos en deporte como fútbol, como rugby, pero sí son muy conocidos en deporte como boxeo, sí, en donde pacientes permanentemente, las personas están recibiendo golpes en la cabeza. No tanto en lo que es rugby o fútbol, pero sobre todo en boxeo. Ese otro tipo de patología no tendría que ver con esto, con la patología vascular, como en el caso del jugador de fútbol. Pero bueno, sí, en los pacientes que reciben, como el boxeo, golpes permanentemente, se ha visto que a la larga, en algunos casos, pueden llegar a tener alguna manifestación clínica, como algún deterioro cognitivo, por ejemplo. Claro, no, preguntaba porque se está cuestionando mucho lo del de rugby, sobre todo, sí. Claro, rugby sobre todo y fútbol americano. Sí, casualmente salió una noticia hace poquito de un jugador de rugby que se había suicidado, y estudiando el cerebro habían llegado a la determinación que quizás podría haber sido el traumatismo crónico y reiterado lo que le haya predispuesto a la depresión y llevado al suicidio. Lo cual, bueno, es difícil comprobarlo, es un caso, y habrá que analizarlo con mucho cuidado, pero bueno, ya es algo como para empezar a mirarlo también. Doctor, a ver, esta es una pregunta muy importante que en realidad nos traslada la audiencia y que es bastante acertada. ¿Nos puede pasar que alguna vez nos toque presenciar o ser testigo de un episodio convulsivo? ¿Cómo reaccionar a ese momento? ¿Cómo asistimos a una persona que está convulsionando? Un evento convulsivo es un cuadro cortito, que dura máximo 3 o 4 minutos. Llama mucho la atención porque realmente es muy aparatoso en la mayoría de los casos, pero lo que tenemos que hacer es cuidar al paciente de los golpes. No vamos a poder hacer nada para evitar que se corte la convulsión, porque eso va a pasar solo, se va a cortar solo como pasa en la gran mayoría de los casos. Eventualmente pasan 3 o 4 minutos y no corta la convulsión, y el paciente tiene que ser asistido, transportado a un servicio de emergencia, pero eso es poco frecuente. Lo más común es que solito se corte en pocos minutos. Los pacientes luego quedan como dormidos, como muy cansados y doloridos, pero se empiezan a recuperar. Lo que tenemos que hacer es evitar que se golpee, evitar el daño sobreagregado a la convulsión. Claro. Ahora, doctor, siempre se suele decir que se van a tragar la lengua, que hay que meterle la mano y sacarle la lengua. O ponerlo de costado. ¿Eso hay que hacer? ¿No hay que hacer? No hay que hacerlo porque no hay forma que alguien pueda tragarse la lengua. Bien. No hay que meter nada en la boca, menos los dedos de otra persona, porque se van a lastimar. Cuando hay una convulsión es una contractura muy fuerte de todos los músculos del cuerpo, incluso de los músculos masticatorios. Por lo tanto, si cierra la boca, lastima a la persona que metió los dedos. Claro. Exactamente. El paciente típicamente se lastima la boca, se lastima la lengua, pero son cosas superficiales, poco importantes. Lo que sí pasa a veces es que estos pacientes se caen de algún lugar, se pueden golpear mucho la cabeza, o tener algún accidente de tránsito. Ese es el peligro sobre todo de las convulsiones. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Ponerlo de costado? ¿Dejarlo, digamos, de espalda? Ponerlo de costado, exactamente, ponerlo de costado. Bien. Doctor, muchísimas gracias por todos estos datos y los consejos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Hablábamos con el doctor Jerónimo Cosio.